noches, y lo primero que quiero es agradecer la buena predisposición, la amabilidad y la generosidad que han tenido de un día feriado poder concurrir para poder charlar un ratito. Le agradezco a Claudio sus conceptuosos elogios, no sé si me quiere sacar de la bancaria, y a los compañeros que son de la seccional. No es incompatible. Que son de la seccional y que siempre han estado, ¿no? En eso de agradecer, más allá de la presencia y la generosidad y que dispongan de un ratito de este día feriado para que podamos intercambiar opiniones, yo quisiera en primer lugar agradecerle la presencia siempre, ¿no? Presencia protagónica que han tenido ya desde hace varios años la seccional Santa Fe y el conjunto de los bancarios conducidos por los compañeros y compañeras de la seccional Santa Fe. Cuando a alguien, cualquiera sea, le toca liderar un proceso político, un proceso sindical, un proceso de lucha como puede ser una paritaria, reincorporación de trabajadores, como fueron varios casos que nos tocaron, o generación de derechos, puede tener la organización al dirigente más brillante, pero si no están las compañeras y los compañeros, no atrás, sino al costado, acompañando, hermanados, entrelazados los brazos, para ir hacia adelante y generar esos espacios de lucha cuando son necesarios, de conflicto cuando son necesarios, para que luego se pueda llegar a un acuerdo y mejorar la vida de cada uno de las y los bancarios. Ustedes han tenido esa presencia permanente y protagónica, así que lo primero es agradecer esa presencia. Así como ustedes en varias seccionales que nos ha permitido a los bancarios transitar un camino de realizaciones en tiempos afines, en tiempos complicados, como fueron los 4 años del gobierno anterior, o en tiempos de pandemia, como nos ha tocado estos 18 meses o casi 2 años ya desde que empezó la pandemia. Digo esto porque nosotros como organización sindical transitamos un duro periodo donde lamentablemente salíamos más en policiales que en noticias gremiales. Y hubo que revertir esa situación, no solo hacia adentro, para generar confianza en los compañeros y las compañeras bancarias, que volvieran a entender que la organización es importante por encima de los dirigentes, que los dirigentes somos una circunstancia, mejor o peor, pero que en el fondo la organización sindical es la que hay que cuidar, custodiar y la que hay que fortalecer y engrandecer para poder discutir la preservación de derechos cuando son atacados, la generación de nuevos derechos cuando hay afinidad política para avanzar en generación de nuevos derechos. Decía, asumimos, para tomar un periodo completo de gestión, asumimos en el marco de esa crisis institucional que tenía nuestra organización, donde parecía que implosionaba y nos quedábamos prácticamente sin sindicato. Y sin embargo, la madurez de todos los dirigentes, la comprensión de los afiliados, el esfuerzo y el compromiso que asumimos con los afiliados de cambiar esa triste realidad por una realidad venturosa y de beneficio para los trabajadores, dio resultado. Yo miro hacia atrás y veo aquel noviembre, creo que fue 2010, donde empezaba esa crisis institucional, y veo lo que hemos construido en todo este tiempo para ser la organización gremial que hoy somos, y la verdad que me llena de profundo orgullo haber compartido con cada compañera y cada compañero este tránsito y esta situación actual. Porque hoy cuando tomás un taxi y decís que sos bancario, el taxista dice cómo me gustaría ser bancario. Entras a un comercio y te dicen cómo me gustaría ser bancario. Entras a una oficina pública y te dicen cómo me gustaría ser bancario. A veces lidiamos con, no sé si la incomprensión o quizá el mal acostumbramiento de que siempre vamos por más, de que muchos compañeros te reclaman lo que falta, no lo que ya tienen. Cuando yo miro la pirámide salarial de la Argentina, uno concluye que solo el 7% de los argentinos gana más de 150.000 pesos y a la vez paralelamente son los que empiezan a pagar después de 175 impuestos a la ganancia. Nunca nadie nos dijo, che, qué bueno que estamos entre el 7% de eso. Siempre nos dicen, ¿y qué vamos a hacer con el impuesto a la ganancia? Yo lo entiendo como lógico y razonable. Simplemente digo que a veces miramos el vaso medio vacío
y no miramos que el 7% de la población solo tiene los salarios que tienen los trabajadores bancarios. Hoy es una de las 3 actividades mejor pagas de la Argentina y, vuelvo a decirlo, se debe a que nunca resignamos a ninguna discusión. Nosotros dimos todas las batallas y todas las peleas independientemente de quién gobernara, en algunos casos con más énfasis y en otros con un énfasis más duro o como sea, pero siempre dimos todas las batallas. Si estamos en esta situación ha sido precisamente porque no hemos resignado nada. Y lo primero que quiero decir en ese hilo conductor de lo que estoy explicando es que este año no va a ser la excepción. Nosotros estamos pidiendo la semana que viene ya la reapertura de paritaria para discutir en diciembre lo que falte de inflación para completar una paritaria exitosa nuevamente. Así como... Yo sé que muchos compañeros y compañeras trabajadores, producto de la pandemia, algunos perdieron su empleo y muchos tuvieron que resignar salarios para poder preservar el empleo. Y también sé que el conjunto de los trabajadores argentinos, lo sé como lo saben ustedes porque están informados, durante el periodo 2015-2019 el promedio de pérdida del salario fue del 24%. Nosotros no hemos perdido absolutamente nada, ni entre el 2015 y el 2019 y tampoco en pandemia, y tampoco dejamos que ningún banco incursionara en la figura que querían de situación de crisis para pagar el 75% del salario sin aportes, que era lo que estaba previsto a través del Ministerio de Trabajo. Un par de bancos lo quiso hacer y logramos revertirlo. Y creo que esta discusión paritaria que va a finalizar exitosamente para los bancarios una vez más, y vamos a terminar seguramente preservando nuestro poder adquisitivo cuando finalice la paritaria en diciembre, también nos abre un interrogante a futuro. Y es, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo a partir del impacto tecnológico y las nuevas formas y modalidades que hay en el sistema para trabajar? Creo que a la misma altura, y no sé si más, que la preservación del poder adquisitivo del salario, la paritaria que empieza en enero y seguramente terminará marzo, abril para el 2022, tiene que tener un fuerte componente de discusión en la regulación del teletrabajo y las nuevas formas del empleo. Si nosotros no logramos articular una fuerte regulación ahí, seriamente nuestros puestos de trabajo están amenazados. Porque hoy tenemos una cantidad de compañeras y compañeros trabajando en situación de home office o en situación de teletrabajo o estas nuevas formas de aplicaciones y todo digital. Y hay un momento en que se pierde el vínculo y la conexión entre la entidad sindical y esos compañeros. Porque la presencialidad es importante no solo en ese nexo, en ese vínculo y para poder ejercer presión para mejorar los derechos o mantener derechos, sino también en el propio trabajador. Yo siempre doy un ejemplo y digo, cuando uno está en el banco y tiene un problema, le pregunta al compañero de al lado que lo ayuda a resolverlo y si no, el jefe que toma una decisión para ver cómo se resuelve. Cuando vos estás en tu casa, y más le pasa en un banco privado que en un banco público, y tenés un problema y saliste del sistema, lo primero que van a decir es que te deslogueaste y ese día no trabajaste. Y vas a tener que ir a acreditar después que realmente fue una defección del sistema y por eso vos no estuviste conectado. Entonces ahí empieza la problemática. ¿Y cuándo nos enteramos en el vínculo que ese compañero tuvo un problema? Cuando nos mande un mail, porque ni siquiera sabemos dónde vive. Es más, las empresas se están negando a darnos los mails de los que están en teletrabajo hoy. Imagínense qué es lo que piensan hacer con esos trabajadores. Y la segunda parte que viene, una vez que le perdiste el rastro, es precisamente que después no sabes si son bancarios o qué son, o si lo tercerizaron al servicio y está en otro ámbito por fuera del circuito laboral bancario. Entonces nosotros tenemos inminentemente la posibilidad de perder muchos puestos de trabajo si no logramos una discusión regular de alguna forma. Aún aquellos que expresen su voluntariedad para hacer teletrabajo, debe tener un condicionamiento de presencialidad mínima, ya sea en la semana, en el mes o en el año, o semanas en el año, para generar ese vínculo, no solo para evitar la despersonalización del trabajador en su lugar, sino también para generar el vínculo con su entidad sindical y con su entorno y con sus compañeros. Así que me parece que va a ser una paritaria más que dura, y quiero decirles algo en esto para que entendamos que si bien algunas cosas cambian para bien, nada va a cambiar para mal.
Y en este sentido es que, en mi caso, como en el caso de los otros dos compañeros que ejercen ya como diputados nacionales y son parte de nuestra organización sindical, no somos diputados o vamos a ser diputados nacionales porque uno se llame Ormachea, el otro Cisneros y el otro Palazzo. Somos diputados nacionales porque básicamente somos dirigentes sindicales y en este caso de la asociación bancaria. Lo que quiero decir que aunque sea diputado nacional, siempre, absolutamente siempre, mi prioridad y la de los dos compañeros bancarios van a ser los trabajadores bancarios. Y si esta discusión hay que darlas en buenos términos, la daremos, y si hay que darla en malos términos, y acá en el perro la voy a dar en buenos términos. Me gustaría también hablar del proceso electoral que vamos a asumir el día 14 de diciembre en la Asociación Bancaria. Hay dos formas de llegar a un proceso cuando hay una sola lista. O se llega juntos o se llega unidos. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Hago esta salvedad por la política también. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Nosotros hemos alcanzado con mucha responsabilidad la unidad de nuestra organización sindical, porque hemos priorizado el valor de la unidad para enfrentar estos desafíos que decía hace unos minutos y que se nos vienen por delante. Y la presencia parlamentaria que vamos a tener es lo que le da un valor extra a nuestra posición sindical, por eso militamos también políticamente. El Congreso quedó 118 a 117, y dentro de esos 118 hay 3 votos de bancarios. Imagínense si lo vamos a hacer pesar y lo vamos a hacer valer cuando terminemos la discusión de la bancaria. También de la unidad, porque las 53 seccionales del país, una vez más, y a la altura de las circunstancias políticas y sindicales que vive nuestro país, nuestra relación con el empresariado y con los gobiernos, decidió transitar este camino en unidad. Las 53 seccionales, todos los espacios internos, todos los dirigentes. Yo aprovecho para expresar mi agradecimiento a la generosidad política de mi compañero y amigo Claudio Girardi, que con toda razón podría haber aspirado o querido ser parte de la conducción nacional. Sin embargo, Claudio me dijo: yo soy parte de un proyecto y si los compañeros tienen que ser Vicky y Carlos los que estén en la conducción nacional, yo suscribo y milito de esa fórmula. Y hay que tener generosidad política siendo secretario general de una seccional tan importante como esta, como para haber tomado esa decisión. Así que, querido compañero, amigo, también me gustaría decir que a nosotros este mandato que termina nos agarró entre dos gestiones de gobierno, llamativamente, ¿no? Los 2 últimos años del gobierno de Macri y los 2 primeros años de Alberto y Cristina en el marco de una pandemia. Yo me siento profundamente orgulloso de lo que hicimos durante esos 4 años donde fuimos la resistencia. Yo sé que muchos compañeras y compañeros nuestros quizá su opción electoral haya sido votar Juntos por el Cambio. Y puedo no estar de acuerdo, pero es su decisión y sabrá por qué lo elige. Pero sí sabía desde el primer momento, y no porque fuera un iluminado, sino porque las características de un gobierno con esa ideología indicaban con claridad cuál era el camino que iban a transitar toda vez que se hicieran cargo del poder. Y a los pocos días nomás, nosotros en Bancario sentimos el primer cimbronazo, y fueron los despidos que se produjeron de los compañeros del Banco Central de la República Argentina. Y sin embargo ahí estuvimos presentes, con un acampe maravilloso de más de 65 días exactos fueron el acampe, en donde logramos la reincorporación de los trabajadores. Lo dijimos desde el primer momento que iban por nuestros derechos, y así fue como intentaron durante 4 años correlativamente pedirnos que firmáramos un acuerdo salarial con un salario inicial por el lapso de 1 año menor al salario de convenio. Siempre quisieron
pagar entre un 20 y un 25% más, diciendo que era por el primer año y después se enganchaban con el convenio. Todos sabemos que es mentira, es una foto que generan y después empiezan a limpiar al resto de los compañeros más antiguos y se quedan con trabajadores de un año. Y siempre dijimos que no, y logramos que los bancarios mantuvieran todo su derecho y no le tocaran un solo derecho cuando al resto de las organizaciones gremiales hermanas, a muchas de ellos, le alteraron los derechos que tenían los trabajadores. Logramos durante ese periodo, como dije recién, que la caída salarial promedio en la Argentina fue del 24% y que los bancarios no perdieran un solo peso durante esos 4 años. Y eso fue gratis, no tuvo consecuencias, porque hubo una consecuencia sistemática de agresión a la organización y a los dirigentes de la organización. Yo todavía hoy tengo una causa por asociación ilícita que me hizo Patricia Bullrich y un tal Nocetti que era el segundo. ¿Y saben por qué? No me la hicieron ni porque me robé nada, ni porque era un corrupto, me la hicieron porque hice un paro general junto con un grupo de compañeros y organizaciones sindicales para defender a los trabajadores del ataque que le producía ese gobierno. Y lo primero que hicieron fue ir y denunciarlo en un juzgado de Morón a Plaini, a Yasky, a Pablo Moyano y a mí por asociación ilícita ideológica. ¿Saben qué? Es una medalla gigante que tengo en el pecho cada día que me levanto, que ese gobierno me haya denunciado por asociación ilícita por defender a los trabajadores. Espero que algún día la cierren, pero es una insensación, pero bueno, fui abierta a la causa. Y también quiero decirles que no solo nosotros defendimos a los bancarios, nosotros teníamos que demostrar que el empoderamiento que las organizaciones sindicales tuvieron durante hace 12 años de gobierno nacional y popular servía para algo, y ese empoderamiento tenía que servir cuando políticas neoliberales atacaran a los trabajadores. Nosotros hicimos uso de ese empoderamiento, no solo para defender a los bancarios. Nosotros 1 y 1000 veces levantamos la voz cada vez que un argentino nos necesitó. 1 y 1000 veces levantamos la voz cada vez que hubo un atropello, un despido o cuando alguna organización gremial interna, alguna organización gremial hermana sufría. 1 y 1000 veces nosotros fuimos la resistencia y la voz de los que no tenían voz. Y esto nos tiene que hacer sentir orgullosos porque cuando nosotros marchamos, el resto de las organizaciones nos mira con respeto. Podrán discrepar con la forma que unos tienen, podrán sentirse más o menos cómodos con nosotros, con los dirigentes, pero miran a los bancarios marchar y saben que tienen un respeto ganado porque no solo nos quedamos en defender a los nuestros, sino que defendimos el conjunto de los trabajadores cuando había un vacío de representación muy fuerte en el arco sindical en Argentina y por eso todas las divisiones que había. Yo celebro que hoy hayamos encontrado una síntesis de unidad en la CGT, aún con las diferencias que tenemos. Una cosa es la unidad a partir de los objetivos futuros que hay y otra cosa es que yo no tenga memoria. Y yo soy consciente, como cada uno de ustedes, que durante el periodo del macrismo, mientras algunos peleábamos casi en soledad, otros acordaban con el gobierno. Esto me molesta, y sí me molesta, pero hoy es necesaria esa unidad. ¿Por qué? Porque precisamente envalentonados por un resultado electoral, ha vuelto la derecha en la Argentina a instalar como única medida y propuestas electorales la quita de derechos a los trabajadores, como es la presentación del proyecto que han hecho en la Cámara de Senadores para eliminar la indemnización. Vaya batalla que vamos a tener que librar ahí adentro. Por eso es importante la unidad del movimiento obrero en este momento, porque ajustado la mayoría en las dos cámaras de diputados y de senadores, se necesita la movilización popular y la unidad del movimiento obrero para sostener esos derechos ante esta embestida que vamos a tener. Y por otro lado también, cuando el gobierno toma políticas que son correctas y en ese rumbo que le pedimos en el 2019 cuando le pedimos la unidad del sector político, tiene que tener también un espacio popular que lo acompañe. Cuando la derecha gobierna, generalmente su base de sustentación es siempre el establishment económico, las grandes corporaciones mediáticas. Cuando gobiernan los gobiernos que tienen base popular, su base de sustentación tiene que ser los movimientos sociales, las organizaciones políticas y el movimiento obrero organizado. Es la forma de equilibrar el peso del poder en la Argentina. Entonces es necesaria en este punto y en este momento, en el hoy y ahora, la unidad del movimiento obrero. Claro que todos hemos tenido que resignar posiciones para lograr esa unidad. Porque aquí lo que importa es otra cosa, no importa las apetencias personales de los dirigentes, que son todas válidas, son...
son aceptables, uno puede tener más competencias personales, tienen todo, después uno puede decir son justificadas o no, pero para nosotros como Corrientes Federal, que es el espacio que integra la asociación bancaria, que se quedó con 5 cargos en el Consejo Directivo Nacional, es un orgullo decir que para nosotros la cuestión de género es importante, porque de 5 lugares, 4 son compañeras mujeres y la aportó la Corrientes Federal. Y en el caso de bancaria, de la asociación bancaria, que tiene una de las secretarías importantes, que es la Secretaría de Administrativa de la CGT, donde generalmente el que va es el secretario general del gremio. No es que yo tome una decisión personal, lo hablé con mis compañeros del secretariado y propuse que teníamos que subrayar con hechos lo que decimos, lo que escribimos y lo que prometemos cuando hablamos de género, así que se tomó la decisión política que esa secretaría lo ocupe la compañera Claudia Ormachea, en el caso de la CGT en representación de la bancaria. Miren, hace un tiempo en donde también hemos tenido una importante participación política. Yo le pedí a José, a nuestro secretario de seccionales, que rastreara por todo el país la cantidad de dirigentes bancarios que están ocupando lugares en la política. Solo en la provincia de Buenos Aires creo que tenemos ya 10 concejales en 10 distritos distintos. Y todos compañeros y compañeras bastante jóvenes, la mayoría con mucho deseo de participar. Y eso también nos tiene que hacer reflexionar en nuestra organización. Yo les pido, con mucho afecto, con mucho compromiso a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, a que empecemos a producir una transformación también en la asociación bancaria, produciendo un trasvasamiento generacional. Yo estoy cansado de escuchar que el futuro es de los jóvenes. Para mí, los jóvenes son el hoy y ahora, porque si no, el día que asuman responsabilidades seguramente ya no serán jóvenes. Por eso voy a impulsar, no sé, es muy pronto el próximo congreso, pero antes que termine el mandato, una reforma en el estatuto creando la Secretaría de la Juventud en la Asociación Bancaria. Me parece sumamente importante que los compañeros tengan un espacio de representación. Así como nosotros creamos la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, y le fue dando un perfil distinto a la participación de la mujer al punto tal que entre todos los cargos, en algunos hay más y en otros hay menos, pero entre todos los cargos nosotros hemos conformado una lista para el 14 de diciembre donde hay 79 compañeras mujeres y 79 compañeros varones. Creo que ese espacio que nos llevó a esta situación hay que empezar a transitarlo con la juventud también en nuestra asociación bancaria. Cuando uno mira la edad promedio de los trabajadores se da cuenta que muchas veces no tiene que ver con la edad promedio de los dirigentes de la asociación bancaria. Si bien en esta nueva lista hemos bajado 8 años en la edad promedio, hay que hacer un esfuerzo mayor y ese esfuerzo mayor, a veces como dicen los abogados, o son abogadas, seguramente me van a corregir porque me voy a equivocar, pero los abogados muchas veces hablan de la discriminación positiva, es decir, generar un hecho de discriminación para que se tenga presente un derecho que per se le es negado a la gente. En este caso creo que nosotros tenemos que imponer una reforma que establezca, crear una secretaría donde quien la ocupe inexorablemente tenga de 35 años para abajo y su cosecretario, también habría que cambiarlo, en vez de prosecretario habría que ponerle coso, de pro no me gusta mucho en estas épocas políticas, así que habría que cambiarlo. Así que bueno, vamos a plantear entre otras reformas seguramente esas. Yo les cuento algo. Hace un tiempo, muchos años atrás, año 98, 99 creo que era, año 99, yo era congresal por Mendoza y era secretario general de mi seccional. Impulsé una serie de reformas en el estatuto de la asociación bancaria que wow, cagaron a palo, perdí 200.000 a 10 creo más o menos en el Congreso. Entre ellos estaba la creación de la Secretaría de la Mujer y todas las mujeres del Congreso y la bancaria me votaron en contra. Bueno, hoy todos hablamos de género y está bárbaro. En esa también planteaba el tema de la juventud y planteaba algunos temas de orden administrativo y la verdad que voy a tratar de desempolvar todas aquellas viejas ideas que siguen siendo siempre tan vigentes, ¿no? Aparte de que pudimos cristalizar ese sueño de derechos humanos, género, igualdad y vamos a ir por la creación de la Secretaría de la Juventud. Yo también planteaba en aquel entonces algunos temas administrativos y es establecer mayorías calificadas para endeudar la asociación bancaria. Por ejemplo, no puede ser que entre 3 dirigentes
finalmente que tenemos la firma podamos tomar responsabilidades que condicionen el funcionamiento de la bancaria. Así que seguramente vamos a plantear una serie de cosas más en estos 4 años que se avecinan. Bueno, yo para ir terminando y agradeciendo una vez más, decirles que cuando hay una lista de unidad que compite, que no tiene otra competencia, otra lista, para mí es el desafío más grande, porque es la competencia contra uno mismo, es la competencia de saber que uno no se aburguesa, que uno no se quede esperando que lo voten. Por eso tomé la decisión política junto con mis compañeras y compañeros del secretariado de salir y recorrer lo más que se pueda del 14 de diciembre. Para nosotros es importante que todos los compañeros y las compañeras voten ese día, porque es refrendar en las urnas el poder que tiene el sindicato a la hora de negociar. Un sindicato tiene poder para negociar con las patronales cuando tiene afiliados y cuando sus afiliados lo votan, independientemente que haya una sola lista. Así que yo los invito a que trabajemos, a que seduzcamos, enamoremos y vayamos a convencer a cada compañera y a cada compañero de la importancia del voto ese día. Y cuando algunos nos pregunten por qué hay que votar y qué es, porque hay muchos también compañeros y compañeros que son nuevos, y qué es la bancaria, y nosotros tenemos que decir que la bancaria es la que en 1919 generó una lucha estupenda por reclamar, fue la primera huelga bancaria que hubo, que costó 600, casi 600 despidos en la Argentina, pero que establecía como primer punto que hubiera un reconocimiento de una organización sindical. Ni siquiera teníamos organización sindical. Somos la misma bancaria, cuando nos pregunten, somos la bancaria que luego, y ya casi a 100 años, llevamos 96, cumplimos este año, fue la que consiguió la personería gremial para obtener la legitimidad de representación de los bancarios. Cuando nos pregunten qué es la bancaria y por qué tenemos que votarlos, le tenemos que decir que somos los destinatarios y depositarios de la huelga del 58, que le dio el primer convenio a los bancarios, la del 59, que tuvo 6.000 cesantes y fue precisamente por ese convenio colectivo para que se respetaran. Cuando nos pregunten por qué nos tienen que votar y cuando nos pregunten qué es la bancaria es la que ofrendó 200 vidas de las 30.000 vidas desaparecidas de la Argentina durante la dictadura militar para que los argentinos siguieran teniendo derecho y tuvieran libertad y se fuera un proceso militar. Cuando nos pregunten qué es la bancaria que se reconstruyó de sus cenizas en el periodo más grave de su crisis institucional y logra que hoy los bancarios sean la mejor tercera actividad paga de la Argentina, logra que sea un sindicato democrático a lo largo y a lo ancho de la Argentina con elecciones de comisiones gremiales internas y representación sindical en todos los bancos. Es la bancaria la que genera un bono de 100.000 pesos como mínimo el día del bancario, que es el bono más alto que se cobra por actividad, y es la bancaria hoy el mejor sindicato de la Argentina. Por eso le pedimos que nos vayan a votar el 14 de diciembre.